para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Bendiciones de nuevo donde quiera que esté escuchando, nos esté viendo a través de esta reflexión. En los últimos días, semanas tal vez, he estado con mucha frecuencia pensando en el amor de Dios, así que le puse a esta reflexión el eterno amor de Dios. Y es que cuando pensamos en la manifestación de Dios al ser humano, en el trato de Dios con el ser humano, debiéramos caer en la realidad. Por supuesto, estoy hablando con personas que conocemos a Dios, que creemos en Dios, que estamos tratando de buscar a Dios, independientemente de las personas que creen que Dios no es, que Dios no existe. A los creyentes en Dios necesitamos, diría yo, o debemos con mucha frecuencia meditar y tener presente el amor de Dios, el eterno amor de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 3, hablando de Dios tratando con su pueblo, con Israel, escribe esto en el versículo 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es que cuando las escrituras hablan de el amor de Dios, siempre hay de por medio acciones, hechos, realidades. No he encontrado hasta hoy, no hay en la escritura, creo, un solo pasaje donde se diga que Dios sintió que nos amaba y ahí se quedó nada más como una expresión de lo que generalmente muchos le atribuimos al amor, los sentimientos. Cada vez que la escritura habla del amor de Dios hacia la humanidad, hacia su pueblo Israel, hacia nosotros como parte de la iglesia, inmediatamente hay hechos, hay acciones, porque el amor de Dios hacia el ser humano
por supuesto también debiera ser la expresión del amor del ser humano a otros seres humanos, debiera connotar o debiera llevar acciones prácticas, hechos reales con los cuales se demuestra realmente que se ama. Así que consideremos, yo voy a tocar 3 puntos así rápidamente para traer a nuestra mente, a nuestro corazón, la realidad preciosa, digo yo, de el eterno amor de Dios hacia nosotros los seres humanos, hacia su pueblo, hacia nosotros sus hijos. Y es que es el amor de Dios, por amor que Dios nos perdona y borra nuestro pecado, nos perdona y borra nuestro pecado. Cuando pensamos, si usted y yo trajéramos a la mente la historia que supimos desde niños, que Adán y Eva allá en el huerto del Edén le fallaron a Dios, y que una vez uno lee la escritura se da cuenta de la dimensión de la desobediencia que ellos tuvieron, por lo cual Dios tuvo que ejecutar lo que ya les había dicho, de que lo que Dios le había dicho a Adán y Eva, que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal iban a morir, y esa muerte entre comillas fue ejecutada al sacarlos él del huerto del Edén donde los había puesto, y a la vez perder el nivel de relación y de intimidad que tenían con él. La muerte no fue un asunto de dejar de ser, de dejar de existir, sino fue una separación de la comunión preciosa, maravillosa y abundante que tenía con Dios, y de ahí en adelante el ser humano, representados en Adán y Eva, y toda la humanidad de ahí en adelante ha pagado y está pagando el precio de la lejanía con Dios. Sin embargo, Dios desde entonces ha mostrado su amor hacia toda la raza humana, porque habiéndose Adán y Eva cubierto con hojas, Dios pues mata animales. Eso no, la Biblia no lo dice así literalmente, pero los cubre con pieles. Eso involucra sacrificio de animales, derramamiento de sangre, para poder cubrir la desnudez con que Adán y Eva se encontraron después de haber desobedecido a Dios. El amor de Dios hace posible que Él cubra nuestras ofensas, nuestras faltas, perdone y borre nuestro pecado. En Juan 3:16 yo quiero traer en este momento a nuestra mente, a nuestro corazón, ese pasaje escrito por el evangelista, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. A través de toda la historia bíblica, Dios estableció un propósito, un sistema, más bien dicho, para todo el pueblo de Israel de ser perdonado, de cubrir sus faltas y sus ofensas. Estableció todo un sistema de sacrificio de animales, con los cuales el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llegaba con los sacerdotes establecidos para eso cada vez que pecaban, y se ofrecían sacrificio de animales para que fuera perdonados sus pecados. El sumo sacerdote de Israel entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por sí mismo y por todo el pueblo, y luego era un procedimiento, era un proceso, era un sistema establecido que duró, aunque creo que para los judíos todavía en un sentido está de por medio, que duró hasta que Jesús vino, porque todo ese sistema sacrificial de animales que Dios le pidió al pueblo judío apuntaba al hecho que un día iba a venir un libertador. Si recordamos y traemos a nuestra mente las palabras de Juan, el que llaman el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo: he allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios fue crucificado en una cruz, con todo el oprobio y el dolor que le infligieron los judíos, hasta clavarlo en una cruz, y luego de muerto al tercer día resucitó por amor a nosotros, por amor a la humanidad. La expresión
De nuevo, ¿verdad? No solo palabras, sino la expresión del amor de Dios, del Padre hacia la humanidad, es que dio a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz, resucitara entre los muertos y ofreciera perdón por nuestros pecados. En Romanos 5:8 podemos leer esta expresión: mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el escritor bíblico, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que independientemente de la respuesta que cada ser humano hasta hoy ha dado al sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, independientemente de reconocer eso o no, Dios en su amor hizo que, a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo muriera en la cruz y resucitara entre los muertos, ofreciendo perdón de pecados, borrar nuestros pecados. Que nuestro nombre, el nombre de las personas que se acogen a esa gracia redentora de Dios en Cristo Jesús, reciban perdón de pecados y sus pecados sean borrados y sus nombres sean escritos en el libro de los cielos. Esa es una respuesta del corazón del ser humano, pero el amor de Dios está a la disposición de todos los seres humanos. Quiero ir al libro de Efesios para leer otro pasaje donde podemos considerar esta realidad del hecho de que Dios, por su amor, nos perdona nuestros pecados y borra nuestros pecados. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6, hablando de la obra de Dios en nuestra vida. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos parte de toda la humanidad pecadora. Y luego dice el versículo 4: pero Dios, aquí viene la expresión del amor de Dios, que es rico en misericordia, esa parte del carácter de Dios que hace que cubra nuestros pecados y nuestras ofensas. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, juntamente con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es puro amor, es pura misericordia, es pura gracia de Dios extendida hacia el ser humano, hacia ti y hacia mí, que nos acogemos a la obra redentora de Jesús en la cruz, y entonces Dios, por su gran amor, por su misericordia, nos perdona y borra nuestros pecados. Buena razón para vivir continuamente, todos los días, agradecido con Dios. Segunda cosa, hablando de que es por el amor de Dios que Él nos da salvación y la esperanza de la vida eterna. Nos adelantamos en el Nuevo Testamento al libro de Tito, capítulo 3, donde encontramos estos versículos que Pablo escribe, donde nos hace comprender la benevolencia y la bondad de Dios, salvándonos no por lo que nosotros somos, sino por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. Segundo, entonces, por amor Dios nos da salvación y la esperanza de la vida eterna. Dice en Tito 3:4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por amor, es por gracia, es por misericordia, el carácter de Dios manifestado, su bondad para con nosotros, que Dios nos salva y nos mete a tener esa dimensión de la vida en que sabemos que allá en un futuro
cercano o lejano, cuando partamos de este mundo, nos espera una vida eterna, es decir, para siempre. En el caso de los que se han acogido, nos hemos acogido a la gracia y la misericordia y al amor de Dios en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, una vida eterna con Él. Consideremos esa expresión del amor, las acciones de Dios hacia los seres humanos. Él permite que su Hijo, el justo, muera por los injustos. Dios por amor hace que el santo muera por los pecadores, ¿verdad? Porque ese es el amor de Dios y el amor del Hijo de Dios, de Jesús hacia nosotros, entregándose por toda la humanidad, por todos los pecadores. Y por supuesto, aquellos que se acogen a su gracia, reciben ese perdón, esa salvación y la vida eterna. Yo quiero también recordar un pasaje que está en el libro en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Lo voy a buscar a propósito. Marcos capítulo 10, y versículo 45. Y esto es la escritura, lo que la escritura nos dice: el amor de Dios, el amor del Padre y el amor de Jesús hacia nosotros específicamente. Dice Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Jesús mismo dijo en otra ocasión: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y eso fue lo que literalmente hizo Jesús, por sus amigos, y yo diría por todos los que hasta hoy son enemigos de Dios, en un sentido de no vivir en la gracia, en la misericordia de Dios y vivir conforme a su plan y su propósito. No hay amor más grande. El amor eterno de Dios expresado en dar a su Hijo, el amor de Jesús hacia nosotros, entendiendo que Él fue enviado por el Padre para cumplir esa voluntad que le había sido encomendada, para morir en una cruz y resucitar. Nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga la vida por sus amigos, como lo dijo Jesús. Y la tercera cosa que quisiera mencionar en cuanto al amor eterno de Dios, el eterno amor de Dios, es el hecho de que es ese amor de Dios el que nos permite, nos concede el privilegio de poder llamarnos, o que nos llamen, hijos de Dios, hijos suyos. Y para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Esto dice la escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, o nos trata mal, o no reconoce la obra de Dios en nuestra vida, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor, cuán eterno, cuán grande, cuán eterno es el amor de Dios, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y en Efesios 1:5, la escritura nos enseña que fuimos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dice en el versículo 4, hablando de la obra de Dios en nuestra vida: según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, el plan de Dios desde su eternidad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un plan de Dios hecho para toda la humanidad. Pero
Ese es el propósito de Dios, el corazón de Dios. Dios no quiere, dice otro pasaje del Nuevo Testamento, que nadie perezca, que nadie al morir vaya separado de su presencia, sino más bien el deseo de su corazón y su voluntad es que todos los seres humanos, que todos los hombres procedan al arrepentimiento y encuentren en Jesús la vida eterna, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y termino esta reflexión yendo al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11 y 12, donde hablando de la incursión, la llegada del Hijo de Dios a la tierra, el evangelista dice: Jesús, el Hijo de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, el privilegio que Dios nos concede de ser llamados sus hijos, ¿verdad? A los que creen, a los que reciben la obra redentora de Jesús en la cruz. Y luego dice el versículo 13: los cuales, esos hijos de Dios, no sean engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los seres humanos, hemos oído por muchos años, somos hijos de Dios por creación. Pero el plan de Dios se perfecciona en nuestra vida cuando en el tiempo nosotros decidimos acogernos a Jesús como Señor y Salvador, reconocer que su muerte en la cruz es suficiente para perdón de nuestros pecados, reconocer que resucitó de entre los muertos, creer en eso, y entonces Dios nos da el regalo, nos perdona nuestros pecados. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, nos da salvación y la esperanza de la vida eterna, y se nos concede también el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El creer en Jesús, dice, nos faculta, nos da el poder, nos da la autoridad, nos da el derecho de poder llamarnos o de ser llamados hijos de Dios y herederos de toda la bendición que hay por gracia en Cristo Jesús. El hecho de que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos nos garantiza ese acompañamiento amoroso que Dios hace con sus hijos, que Dios hace con su pueblo a través de toda la vida, y el cual nos faculta, particularmente en los momentos duros y difíciles de la vida, entender que el amor de Dios, a pesar de las crisis, de las pruebas y de las luchas, sigue estando presente, porque el amor eterno de Dios nunca cambia. El Dios es fiel en amarnos. Si nos amó siendo pecadores, nos ama siendo sus hijos. Él no se ahorró, dice la escritura, ni a su propio hijo, lo entregó por todos nosotros. Y si ya hizo eso, juntamente con Jesús nos dará y nos suplirá todo lo que haga falta para que tú y yo podamos vivir bien en todo sentido, tanto en lo material como en nuestras necesidades emocionales, las necesidades de nuestro corazón. Dios siempre nos acompaña porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Es por amor que Dios nos perdona y borra nuestros pecados. Es por amor que Él nos da la salvación y la esperanza de la vida eterna. Y es por amor que Dios nos concede el privilegio de ser llamados, de poder llamarnos hijos de Dios. Padre, queremos agradecerte tu eterno amor. Queremos agradecer tu gracia y tu misericordia. Queremos agradecerte las acciones prácticas que has hecho a través de la historia de nuestra vida, de nuestras familias y de toda la humanidad, para mostrarnos que nos amas, porque tú eres así y no cambias. Te bendecimos, te alabamos y te pedimos al orar que nos concedas la gracia por tu Espíritu de disfrutar tu amor en todo tiempo y seguir ahondando en esta realidad, que tu amor para nosotros es eterno, porque siempre está allí, y si siempre estás allí para bendecirnos. Gracias por el llamado a la vida eterna, gracias por esa esperanza que está en nuestro corazón, pero gracias porque en todo nuestro peregrinaje terrenal nos acompañarás, porque eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te conceda por su Espíritu la gracia de disfrutar permanentemente el amor de Dios, de nuestro Padre, que es una realidad en nuestra vida. Amén.
es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Oh, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. Oh, la melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción.